Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Claudia Sheinbaum confirma desabasto de gasolina en varias ciudades del país. También Trump ataca de nuevo a México un día antes de reunirse con Putin y Tubi arrebata la cancha a ViX en el streaming deportivo. Es viernes 15 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan con 5 estrellitas para traerles siempre la mejor información. Hoy está conmigo Erendira Reyes, editora de tecnología en Expansión. Muy buenos días, Ere, ¿cómo estás? Buenos días, Gonz. Feliz de que sea viernes, aunque es un viernes muy cargado de noticias. Correcto. Ayer por la tarde arrancamos con una breve mención, ya que todavía está por confirmarse toda la información, pero parece que la reunión que tuvieron apenas hace unos días el CEO de Intel Corporation, Lip Bu Tan, en la Casa Blanca con Donald Trump, quien días antes había pedido que renunciara por algunos presuntos vínculos con el gobierno chino. Pues bueno, detalles de esa conversación privada allí en Washington parecen apuntar a que el gobierno estadounidense tomaría una participación, no se sabe de qué tamaño, pero una parte al fin de esta empresa que en los últimos años ha batallado muchísimo, se ha quedado muy rezagada en términos de competitividad, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Intel, que llegó a ser uno de los principales, si no es que el principal productor de semiconductores a nivel global, y bueno, ahora está por detrás de otras grandes empresas como Nvidia. Pues rumor fuerte y sobre todo una posibilidad con la cual Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos podría hacerse más presente en la producción de semiconductores. Sí, habríamos que esperar qué sucede en los próximos días, pero es muy fuerte el rumor. La realidad es que la tensión que existe entre el CEO de Intel y el presidente había sido muy evidente en días pasados y ahorita ya van a ser muy compas, pero pues todavía hay que ver si realmente se va a concretar esta posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos sea parte o se apropie de una parte de la corporación y de qué manera va a impactar a otras de sus empresas, que bueno, hay varias tecnológicas con las que ha estado platicando Donald Trump en las recientes semanas. La empresa declinó comentar allá en Estados Unidos acerca de esto. Lo único que dijo es esperamos continuar con nuestro trabajo de la mano con la administración Trump para avanzar en nuestras prioridades compartidas. Sin embargo, no vamos a comentar en rumores o en especulaciones. Aún así, el mercado lo tomó muy en serio. Las acciones de Intel subieron casi 8.9% en algún punto de ayer. Y bueno, la acción cerró 7.4% más arriba que la jornada anterior, está en $23.86 en Nueva York, lo que le da a la empresa un valor de mercado de unos 104.4 mil millones de dólares. Sin lugar a dudas, un movimiento o un rumor, versiones, ¿verdad? Que parecen pues que sí podrían materializarse, especialmente porque los astros se alinean de esa forma con la empresa y con los proyectos de Donald Trump. Pero bueno, vamos a pasar a la primera nota porque no se lo han imaginado, y es que si en los últimos días han ido a buscar gasolina o han intentado cargar gasolina en la Ciudad de México, en algunas partes del Estado de México y otras ciudades, se habrán dado cuenta, como fue el caso de su servidor, y me parece que también el tuyo, ¿verdad, Ere? Que no había necesariamente gasolina, había estaciones que no tenían del todo, había unas que solamente ofrecían Magna, había otras que únicamente ofrecían Premium. Algunos despachadores mencionaban que había sido en la madrugada, que apenas los habían abastecido, pero bueno, la propia presidenta dijo, sí, esto es cierto, tenemos un tema de desabasto en algunas zonas. Sí, Sheinbaum confirmó justo en la mañanera de ayer
que habían tenido este conocimiento, pero que no se trataba precisamente de un tema de desabasto, porque desabasto significa que no hay, sino que más bien el problema está enfocado en la parte logística, en la distribución de la gasolina, pero es verdad, ya empieza a suceder, sobre todo en algunos estados ha estado más complicado el tema, sobre todo Chiapas es uno de los estados más afectados, pero no tiene que ver precisamente con una falta de combustible, sino por otros problemas, algunas otras situaciones que como consecuencia pues nos están dejando con pocas opciones, ya lo decías, en mi caso llegué y no había más que un solo tipo de gasolina, no estaban las dos, y lo que argumentaban o lo que están argumentando dentro de las gasolineras es que pues no les están llegando estos productos. Esto de decir que no es desabasto también es la postura de Onexpo Nacional, la organización que agrupa al gremio gasolinero aquí en México, que detalló que no es que no se tenga combustible, porque sí hay disponibilidad en las terminales de almacenamiento, pero pues muy bien, qué padre que esté ahí. La cosa es que no hay forma en varios casos de poder llevarla de estas terminales a las estaciones de servicio. El organismo sí dijo que hay algunas gasolineras que han reportado retrasos en el suministro de gasolinas de 87 y 91 octanos, más de la primera, que es la de mayor consumo, la Magna, y cuyo precio es de 23.99 pesos por litro, digamos el promedio o el generalizado. Y efectivamente dijo que no se puede clasificar la falta de combustible en las estaciones como un desabasto, porque ese término se emplea cuando de plano no hay combustible disponible ni siquiera en las estaciones de almacenamiento. Da lo mismo, da igual, para quien llega a la bomba, para quien llega a la estación, no hay gasolina y punto. Da lo mismo si está en el almacenamiento, da lo mismo si está en el puerto, da lo mismo si está debajo de la tierra. Si no hay y si no la puedes conseguir, sin lugar a dudas es una molestia. Ahora, esta mañana tenemos una extraordinaria nota de nuestra colega Diana Gante, quien nos comenta o quien nos da detalle de que entre la falta de pipas o un conflicto con los piperos, un conflicto también con los jubilados de Pemex y el combate al huachicol, pues hay una especie de tormenta de factores que se combinó en los últimos días y que ha dejado a varios automovilistas pues fastidiados con esta situación. Así es, y además en esta nota justo Diana relata a más detalle qué es lo que está sucediendo en las distintas entidades de México. Ya lo mencionaba un poquito en el caso de Chiapas, hay una situación social, hay varias marchas de pensionados que han bloqueado como tal el acceso para que pueda pasar la distribución de gasolina, y en otros casos el porcentaje de las entidades que tienen gasolina registrada y que en almacén son bastantes, pero que obviamente estos puntos afectados es un porcentaje muy bajo, y hay relaciones entre 400 puntos y apenas unas cuantas gasolineras que están teniendo problemas. Entonces, clarifica bastante el por qué algunos estados o entidades están sintiendo todavía más el desabasto, y pues obviamente en algunos casos, como es el de la Ciudad de México o el del Estado de México, lo que sucede es que si de repente encuentras que 13 estaciones de carga no tienen la gasolina que estás buscando, vas a otra y te das cuenta que hay unas filas muy largas para poder abastecerte de gasolina, ya sea Magna Premium o diésel, porque la afectación está sucediendo con los tres tipos de combustible. Las filas, sobre todo las más largas, se han registrado en Chiapas desde hace varios días. Algunas personas de allá nos han enviado imágenes de que a las 5 o 6 de la tarde hay filas que, bueno, han llegado en algunos casos a varias decenas de automóviles que no pueden cargar. En el caso del conflicto de los piperos, ya la presidenta Sheinbaum también dijo, ese tema ya está resuelto. Pero también, si uno consulta a los piperos, dice, espérame, todavía no, a mí no me han terminado de pagar. De hecho, recordemos,
Pemex mantiene un gravísimo problema con muchísimos proveedores. Muchas empresas incluso han quebrado por estas deudas. Y bueno, hablando de Pemex, pues las pérdidas por robo de combustible en la empresa van en aumento en medio del despliegue de diversas medidas por parte de las autoridades para mitigar el registro. Tan solo en el primer semestre de 2025 la empresa registró una pérdida de poco más de 13,000 millones de pesos por el robo de combustibles. Esto es 37% más que las pérdidas obtenidas o registradas más bien en el mismo periodo de 2024. Y muy breve, ya que hablamos de Pemex, pues también una nota que sacudió bastante desde ayer por la mañana es la detención de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, ex subsecretario de Hacienda, uno de los funcionarios creo que de mayor peso en algún momento de la administración del presidente Felipe Calderón. Pues vaya, grave este señalamiento y sobre todo duras las acusaciones que enfrenta este exfuncionario. Que cabe decir que en el caso de Treviño, los abogados ya también salieron a dar su versión y dijeron que está sucediendo como muchos paisanos están padeciendo el tema de ICE en migración y todo el tema de pues está revisando sus papeles y estatus migratorio. Pues se supone que en realidad la detención o la situación que está viviendo Treviño es esa, pero la realidad es que es uno de los personajes clave en el caso Odebrecht y bueno, pues hay varias acusaciones muy fuertes en su contra. La principal, que pues se le dieron 4 millones de pesos a Treviño y hay incluso varios testigos que ya aseguraron y refuerzan esta acusación. Pues bueno, cuéntenos si estos días han tenido problemas de desabasto, si han ido a la gasolinera y también se han topado, al igual que Ere, que yo, que otros colegas ahí en Expansión, que llegan y no hay un Magna, no hay Premium o no hay de plano de ninguna de las dos. Leemos sus comentarios, ya saben, en la cajita que está aquí en la plataforma en la que nos escuchan también en todas nuestras redes sociales, @ExpansiónMX, y ahí los vamos a leer. Leemos siempre sus comentarios, como el de Fabiola Murataya, quien nos dijo que es alarmante el porcentaje de mexicanos que no tienen en regla sus propiedades. Correcto, esto por la nota que platicábamos ayer, y dijo: a mí me sirvió mucho la información de escrituración para mi trabajo. Muchas gracias. No hay de qué, Fabiola, sin lugar a dudas. Espero que más personas regularicen el estatus de sus casas. Sabemos que hacer burocracia en este país o a muchos trámites es una monserga, pero en este caso vale mucho la pena. Y bueno, híjole, casi que anecdótico ya, pues Trump atacó de nuevo en una, pues ni siquiera es conferencia de prensa, de estas veces que deja entrar las cámaras y a los reporteros a la oficina oval. En esta ocasión el mandatario dijo que México hace lo que nosotros les decimos que hagan, y desde luego pues desató la furia y una breve respuesta por parte de la presidenta, que dijo: pues en México el pueblo manda. Así es, y no solamente fue contra México, en realidad habló de las dos fronteras, tanto la del norte como la del sur, y dijo que tanto en Canadá como en México, casi lo que él dice, se hace. Y bueno, pues la respuesta que tuvimos por parte de la presidenta fue bastante sutil. Ella misma ha dicho que no quiere entrar dentro de la retórica de Trump, y lo que hizo fue ir a la Cineteca de Chapultepec para conmemorar el Día del Cine Mexicano, y cuando terminó el evento grabó un video y dijo que el pueblo es el que manda. Nada mejor que no picar el anzuelo con Donald Trump. Mejor sentarte a ver una peliculita, palomitas, un refresquito, un agua, todo tranqui, al fin que ya es casi, bueno, era casi fin de semana. Lo que sí es que no nos va a dejar descansar la reunión entre Trump y Vladimir Putin, esta tan ansiada, tan esperada cumbre que se celebrará allá en Alaska, en Anchorage, la capital de este estado norteamericano, que comenzará a decidir el futuro del conflicto en Ucrania. A ver, el propio mandatario estadounidense le bajó las expectativas, dijo que pues él en realidad no veía pues muchas probabilidades de éxito. Dijo: apenas hay un 25% de probabilidad de que esto funcione, lo dijo en Fox News Radio. Hay un tema importante, y es que Rusia ocupa una parte importante de algunas provincias de Ucrania al este de este país: Lugansk, Donetsk, Zaporilla,
Jersonska y Crimea, desde luego, que podrían pasar del lado, se especula que podrían quedarse del lado ruso. Trump habló ayer con varios líderes europeos en una llamada en la que pues parte de los acuerdos eran que no se tomen decisiones sobre el territorio de Ucrania sin antes haya, uno, un cese al fuego, y dos, que Ucrania también forme parte de estas mesas de negociación, que no se le deje fuera como se le ha dejado rezagado en esta cumbre. Así es, y bueno, definitivamente Trump va a dar nota este fin de semana, así que vamos a tener que estar muy atentos, sobre todo por cómo se ha estado desarrollando este conflicto, esta situación y relación tensa, sobre todo entre Zelensky y Trump, y bueno, pues a ver qué acuerdos llegan a tener. Y bueno, hablando de Estados Unidos y del sueño americano, parece que se ha diluido mucho, sobre todo para los mexicanos, incluso aquellos que tienen licenciatura y posgrado, ya que nuestros compatriotas son los segundos peor pagados respecto a otras nacionalidades, ganan casi 40% menos que personas con el mismo grado escolar, pero de otra nacionalidad. Esto de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2025 que hizo BBVA y el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, que bueno, los mexicanos con licenciatura o maestría, doctorado, ganan $71,000 en promedio al año. Esto es 9% menos que personas provenientes del Caribe y hasta 11% menos que varios provenientes de Sudamérica. Y además, la brecha salarial todavía se vuelve más grande si se compara con personas de otros continentes como África, que ganan 18% más, y en el caso de los europeos, que ganan 34% más que los mexicanos, o sea, en promedio $107,000 al año. Y bueno, esta diferencia salarial es todavía más intensa en cuanto a los asiáticos, porque ganan igual 38% más que los mexicanos. Correcto, la verdad es que una distancia bastante considerable. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, dejemos los temas macro, comerciales atrás, y qué te parece si platicamos acerca de Tubi, esta streaming de video gratuito que se ha convertido ya en uno de los jugadores más relevantes para competidores como ViX, Fox Sports, Disney, que tiene en su catálogo ESPN, Prime Video y la propia HBO Max, y además lo ha hecho de una manera muy silenciosa. Se adjudicó muy rápido una vasta programación deportiva en menos de un año, y la verdad es que sí ha sido un escaparate y una bocanada de aire fresco para quienes disfrutamos de ver deportes. Sí, creo que las streaming, una de las armas que están utilizando es el contenido deportivo. Hemos estado dándole seguimiento a este tema, y en el caso de Tubi, pues también sucede lo mismo. Uh-huh. Es una empresa que llegó a México en junio del 2020 y 4 meses después fue adquirida por Fox Corporation por casi $500 millones. Entonces, a partir de eso, su estrategia empezó a ser: vamos a buscar licencias, vamos a empezar a crecer todo el tema deportivo, pero sobre todo en este último año ha sido todavía más intensa su apuesta por el contenido deportivo, y la verdad tú sabes más de deportes que yo, pero tiene un montón de acceso a copas, a partidos, y sobre todo ha diversificado esto en competencia con jugadores como ViX. Correcto, mira, actualmente cuenta con los derechos de transmisión de por lo menos la mitad de los equipos de la Liga MX. Los juegos de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que bueno, esos me los puedo perder y todos nos los podemos perder y no pasa absolutamente nada. Pero chécate, también tienen los derechos de la Champions League, la Premier League, la Copa Italiana o la Liga Italiana, la Liga Saudí, que en los últimos años se ha abarrotado de estrellas, algunas de ellas ya en el ocaso de su carrera, pero jugadorazos todavía, la NASCAR, la Fórmula E, también tiene una barra de información deportiva amplia con noticieros y debate, y hace también algunos meses absorbió a Caliente TV, que apostaba para convertirse en un jugador también relevante dentro del fútbol mexicano sobre todo, y bueno, llegó con esta presencia y ahí está. La verdad es que también
también nos decía por la mañana nuestro jefe de información, nuestro querido Beto Verduzco, que hay buenas películas también, viejitas, pero muy bonitas. Mira nada más, y sobre todo, lo decías bien, es una bocanada, porque además es un servicio gratuito. Entonces, esto obviamente tienes los comerciales y demás, pero al final muchos de los usuarios lo agradecen porque encuentran el contenido, lo pueden ver y no tienen que estar pagando extra. Y además hay muchas plataformas que, aunque pagues, de todos modos tienen comerciales. Correcto. Entonces, pues es un poco ganar en términos de contenido. Pues sí, te tienes que soplar algunos comerciales, pero mira, en casos como el fútbol, pues en el medio tiempo uno está más que acostumbrado. Lo mismo ocurre con otro tipo de ligas y otro tipo de deportes. Pero bueno, así la apuesta de Tubi, y así es como, de nuevo, de forma muy calladita, sin hacer tanto escándalo, ha ido comiendo muy buena parte de la audiencia, sobre todo, insisto, con la oferta deportiva, a la que pues ya otras plataformas como Netflix, como Disney Plus, bueno, ya lo sabemos a través de ESPN, han buscado entrarle para arrebatarle un poquito a ese mercado. Pues bueno, aquí Tubi en México lo ha hecho pues ya de forma muy contundente. Pero bueno, vámonos ya con la última nota de la semana, una nota como siempre positiva. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, las imágenes, uno pensaría que pues no son tan relevantes, sin embargo, se han convertido en un arma para impulsar la acción climática en un escenario en el que 8 de cada 10 consumidores cree que las empresas deben utilizar sus recursos para mejorar la sociedad y el medio ambiente, y 7 de cada 10 quiere ver cómo la sostenibilidad se integra de manera estructural en sus operaciones. Las imágenes dejan de ser solamente un recurso estético, ya también son un puente entre la pobreza y la acción. Esto derivado de un reporte de Getty Images, una de las agencias visuales y fotográficas más grandes e importantes del mundo, que se titula La sostenibilidad en la encrucijada, ¿cómo la visualizamos? Sí, y me llamó muchísimo la atención que dentro del mismo reporte mencionen que sean imágenes que tampoco sean tan extremas, porque si son muy extremas, causan un efecto contrario y en lugar de crear conciencia, crean una cierta aversión y en algún punto incluso indiferencia. Un término que además leí en esta nota, que yo no lo había reconocido, pero cada vez que llueve, como ha llovido en los últimos días, me parece que tengo yo esta que se ha titulado la ecoansiedad, ¿verdad? En donde también, como dices, uno ve algunas imágenes y dice, en lugar de atraerte al tema, es no, mejor yo no quiero ver cómo Fiji va a desaparecer en 20 años, ¿no? Así es, y justo lo que menciona la PR Manager para Latinoamérica y Asia Pacífico en Getty, Ilse Nogués, es que mucho de esta desconexión, pues, tiene que ver con alarmar demasiado a las personas. Lo que sucede es que la gente se paraliza, no siguen como que bien este tema de la narrativa que tal vez tendría que venir con la imagen, y entonces dan algunas recomendaciones para que la conexión sea la adecuada y que podamos ver una imagen que nos impacte, pero que no nos impacte a un punto en el que no queramos verla, que también es el caso contrario. Entonces me parece interesante cómo una imagen puede provocar que accionemos, sobre todo, que podamos ser parte de movimientos. La clave está en el equilibrio visual, no suavizar la realidad, mostrarla de forma que los consumidores vean los retos, pero también los avances, y bueno, también 80% de las personas quiere ver mejoras tangibles impulsadas por estas acciones individuales, corporativas, gubernamentales. Por un lado, sí hay una aversión al desastre, pero por otro hay una atracción importante para ver que, pues, como esta sección, no todo está perdido. Pues bueno, mi querida Ere, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de cierre de semana. Muchas gracias por la invitación y recuerden que todos los comentarios los leemos a través de las redes sociales de Expansión MX y también toda la información está directamente en el portal de Expansión para que puedan profundizar en cada uno de los temas que se tocaron. Así es, vayan a expansión.mx, los leemos en @expansiónmx y nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.
Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.